Que Dios los bendiga. Hoy vamos a estar estudiando un tema sobre el amor a tu prójimo. Primeramente le damos gracias a nuestro Dios Elohim y a nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías, y al Espíritu Santo. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a estar viendo los textos hebreos como base de la enseñanza de hoy. Que nuestro Dios Elohim nos bendiga con su palabra y la presencia de su Espíritu Santo nos guíe. Amén. Hoy vamos a estar estudiando este tema sobre el amor a tu prójimo, y es por eso que hoy en este video, bueno, ustedes van a estar viendo estas flores y bueno, la ternura de las flores y la hermosura de las flores y bueno, que las flores dan mucha alegría y si son rosas rojas. Bueno, y en este texto hebreo que vamos a estar leyendo, vamos a estar utilizando el libro de los Levíticos, y en el capítulo 19 vamos a ver en el verso 1 lo que la palabra de Dios dice ahí, para empezar a estudiar este tema sobre el amor a tu prójimo. Y primeramente, como yo les dije, la base de la enseñanza es el texto hebreo, para ver los contextos más adelante. Y hoy vamos a estar estudiando eso sobre un cumplimiento y sobre una ordenanza que Dios ordena a su pueblo, a todos los creyentes en el Mesías. Si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Entonces, una de las cosas fundamentales que yo encuentro es que si nosotros entendemos lo que significan los 5 libros de la ley, la Torah, vamos a poder entender toda la palabra de Dios. Y si no, vamos a tener problemas para entender la palabra de Dios y no vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Y aquí, yo pienso que mientras estamos en esta tierra y si no hacemos la voluntad de Dios, entonces vamos a tener problemas el día en que estemos delante de la presencia de nuestro Dios Elohim, Adonai. Y vamos a ver lo que dice en el primer verso del libro de los Levíticos, en el capítulo 19, en el verso 1, y dice ahí: habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Yahweh vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Yahweh vuestro Dios. Y en esta parte, comenzamos primeramente para leer todo esto, para entenderlo, sobre lo que es el amor a nuestro Dios, sobre lo que es el amor al prójimo. Y vamos a ver en estos versos, si dice así: habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Yahweh vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Yahweh vuestro Dios. Verso 5, vamos a ver lo que dice ahí el verso 5, y dice ahí: y cuando ofrecieres sacrificios de ofrenda de paz a Yahweh, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y dice, y si se comiere el día tercero será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó los santos de Yahweh, y la tal persona será cortada de su pueblo. Verso 9, y dice ahí: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Yahweh vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Yahweh. Y vemos aquí en el verso 11, para que veamos lo del amor al prójimo. Y dice ahí: no hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Yahweh. Verso 13. Y dice ahí: no oprimiréis
a tu prójimo, ni le robaréis. No retendréis el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no podrás, dice, no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Yahweh. Fíjense, el amor al prójimo. Y dice en el verso 13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Yahweh. Verso 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahweh. En el verso 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Mientras hemos leído en el libro de los Deuteronomios el texto hebreo, como yo les dije, vamos a utilizar el texto hebreo para encontrar el fundamento y de dónde sale toda la enseñanza del amor al prójimo. ¿Cómo es que nosotros no tenemos que hacer con nuestro prójimo? Y dice Yahweh, en el verso 13 dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Yahweh. Verso 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahweh. Verso 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Mientras hemos visto estos versos, estos textos hebreos, para encontrar el contexto de estos versos, vamos a ir a Primera de Corintios, al capítulo 3, y vamos a ver en el verso 1 lo que dice ahí el contexto de los textos hebreos. Estamos allí en Primera de Corintios, en el capítulo 13, verso 1, y me dicen con un amén, para seguir con la enseñanza del amor a tu prójimo. Amén. Y vamos a ver ahí en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1, y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos enseña ahí, y dice ahí, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, dice, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, dice, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a ver en el verso 4. Verso 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Verso 8 dice, el amor nunca dejará de ser, pero la profecía se acabará, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, vemos por espejo, oscuramente, mas entonces
Veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y vamos a ver en este libro de Primera de Corintios, del capítulo 13, lo que el apóstol Pablo nos enseña. Y en esta parte vamos a ir a lo que él nos está enseñando aquí. Porque hay tantas cosas que a veces podemos decir, estas cosas son demasiado importantes, pero, por ejemplo, dice aquí que si hablamos lenguas humanas, angelicales, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Luego dice también, que en el verso 2 dice, y si tuviese profecía, y dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada, de nada me sirve. En el verso 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Luego dice en el verso 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Dice en el verso 5, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a ver en esta parte, en el verso 5, bueno, comenzando desde el verso 4, y dice ahí, el amor es sufrido. Y vamos a ver, por ejemplo, el amor al prójimo. El amor al prójimo es buscar el bien de nuestro prójimo. Y muchas veces nosotros nos podemos enfocar y decir, bueno, son importantes, es importante hablar en lenguas, o es importante tener tanta fe, o es importante entender la ciencia, y todos estos dones. Pero la Biblia dice aquí que el mayor de todos es el amor. Fíjense, empezamos a ver el texto hebreo, cómo en el libro de los Deuteronomios nos enseña cómo es el amor al prójimo. Estamos leyendo en Primera de Corintios para ver cómo es el amor al prójimo. El amor, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no se envanece. En el verso 5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a ver más adelante, porque quería que viéramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12 y en el verso 28, acerca de lo que es el amor al prójimo. ¿Marcos qué? Marcos 12, verso 28. Porque vamos a leer la Biblia y vamos a utilizar solamente los textos de la Biblia, vamos a dejar los comentarios. Que la palabra de Dios sea la que nos convence en el corazón qué es lo que hacemos. Si realmente nosotros tenemos amor por Dios, tenemos amor por nuestro prójimo, ¿cómo lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, creo que es tiempo de que reflexionemos y que hagamos exactamente lo que Dios nos ordena. Porque no se trata del hombre, se trata de lo que Dios dice. Y en esta parte dice aquí, en este capítulo 2, en el verso 28 del libro de Marcos, y dice ahí, acercándose uno de los escribas dice que lo habían oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Dice en el verso 33, y él
amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amarás al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos, dice, vamos a ver aquí, dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Dice, y ya ninguno osaba preguntarle. Y vamos a ver en esta parte, lo que comenzamos a ver. En el texto hebreo dice en el libro de los Deuteronomios que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en esta parte del libro de Marcos, vemos cómo está escrita la palabra de Dios aquí, cómo se cumplen estos dos mandamientos. Y dice aquí en el verso 34, dice, Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Dice, y ya ninguno osaba preguntarle. Y vamos a ir al libro de Lucas y vamos a ver en el capítulo 10 y en el verso 25 para continuar con estos estos contextos que se conectan con el texto hebreo. Y vamos a ver aquí en Lucas 10, 25 qué es lo que la palabra de Dios dice aquí. Porque como yo les dije, vamos a utilizar la palabra de Dios, y la palabra de Dios que sea la que nos convenza a nosotros en el corazón y no las palabras del hombre. Como yo les dije, si nosotros decimos que amamos a Dios y también estamos amando a nuestro prójimo, pero ¿cómo lo estamos amando? Vimos en el libro de Corintios que dice que el amor es sufrido y el amor todo lo puede y todo lo soporta. En el amor no hay envidia, y vamos a ver si realmente todo eso está en nuestro corazón. Y vamos a ver aquí en Lucas 10, en el verso 25, lo que la palabra de Dios dice aquí. Y dice aquí, he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Fíjense en esta parte. ¿Qué es lo que se necesita para vivir? Y dice aquí, en esta parte, dice, él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Vamos a ver en el verso 29 qué es lo que sigue diciendo ahí. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Yeshua, dice, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó, dice, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegado cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36 dice ahí, ¿quién pues? Es una pregunta. Dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Fíjense en esta parte. Fíjense. Hoy, como yo les dije, vamos a hablar del amor al prójimo. Y tal vez nosotros también caemos en una misma situación. Y también le decimos al Señor, a nuestro Salvador, a Yeshua, a nuestro Mesías, y le decimos, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y también estamos buscando como, bueno, es que no alcanzo a entender totalmente qué es lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo decimos que amamos a Dios? ¿Cómo decimos que nosotros tenemos tanto amor por Dios si no estamos haciendo la voluntad de Dios?
Y en esta parte dice, vamos a leer otra vez en el verso 29. Porque en esta parte yo lo único que alcanzo a ver es que había 3 personas muy religiosas que ellos realmente, bueno, no les interesaba tener compasión por los demás. Y tal vez nosotros estemos en la misma situación. Vemos a 3 personas religiosas que pasaron de largo, la Biblia dice, y vieron a este hombre tirado en el camino y no se detuvieron. Un sacerdote, un levita, y vamos a ver aquí lo que dice este hombre. Y dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegado cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjense en esta parte. Nosotros hablamos de un gran amor que le tenemos a Dios. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos yendo a ver a alguna persona que está herida y que necesita cuidado. ¿Cuánta gente hay en la calle que necesita comer, que necesita ropa, que necesita pan? ¿Cuánta gente está herida? ¿Cuánta gente está afligida del alma, del corazón? ¿Cuánta gente necesita oración? ¿Cuánta gente necesita una visita en su casa? Fíjense, ¿cuánta gente hay con una gran necesidad en su vida? Mientras estamos haciendo esta grabación, mientras estamos haciendo este video y ponemos esta imagen con estas flores, con estas rosas rojas ahí, como yo les dije, las rosas rojas conmueven por la ternura, por el amor. Entonces, si nosotros tenemos ese amor por Dios, yo creo que vamos a ser samaritanos. Yo creo que vamos a ser movidos como este samaritano que vio a este hombre que estaba tirado y nadie hacía caso por él. Entonces yo les digo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros también nos estamos quedando en nuestra casa cómodos y también estamos yendo a la asamblea o a la iglesia o a la congregación y vemos la necesidad en la calle, pero pasamos de largo, pasamos y no nos importa que esa persona, esa gente se esté muriendo en la calle. ¿Qué estamos haciendo nosotros también? ¿Acaso no entendemos las palabras del Mesías? ¿Solamente estamos nosotros enfocados en la religión? ¿De quién es mejor y quién sabe más? Y hablando de los rabinos, cuando el Mesías dice que no hay rabinos, sino solamente Él, porque Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos pasando también de largo? Bueno, que el Espíritu de Dios nos convence en el corazón y que el Espíritu de Dios nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer, si es que amamos a Dios. Y vamos a seguir leyendo más adelante y vamos a ir a otro libro. Vamos a estar viendo en Mateo 22, 34 lo que la palabra de Dios dice ahí. Porque como yo les dije, vamos a leer solamente los contextos que se conectan con el texto hebreo. Y vamos a ver aquí en Mateo 22, 34 y dice ahí: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense. Y vamos a ir hasta Gálatas, y vamos a ver en Gálatas 5, en el verso 13, lo que la palabra de Dios dice ahí, y lo que el apóstol Pablo dice ahí, porque yo creo que el apóstol Pablo dijo estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que dice en Gálatas 5, verso 13, y ahí dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis unos a otros. Fíjense, en esta parte que estamos viendo de la ley, y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis unos a otros. Fíjense, toda la ley se cumple en esta sola sentencia, dice, porque toda la ley, dice, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, vamos a ver. Toda la ley, ¿cuál ley? ¿Los 10 mandamientos? Toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál ley? ¿Los mandamientos? Fíjense, si nosotros amamos a nuestro prójimo, como vimos que hubo un hombre samaritano que tuvo misericordia por aquel hombre que estaba tirado, y ninguno de los religiosos tuvo misericordia de este hombre que estaba tirado. Fíjense. Pero el samaritano tuvo misericordia de este hombre que estaba tirado en el camino. Ese hombre estaba cumpliendo la ley. Los intérpretes de la ley y todos los doctores de la ley, ellos conocían la ley, pero no la estaban cumpliendo. Eso es lo mismo que ahora puede estar pasando. ¿Cuántos creyentes dicen que aman a Dios y dicen un montón de cosas? Y pueden conocer también toda la ley, interpretar la ley. Pero si no tienen misericordia y no tienen compasión, no están cumpliendo nada. Porque la Biblia dice, en esta sola sentencia, en esta sola palabra, se cumple toda la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el amor a nuestro prójimo? Como yo les dije ahorita, si nosotros estamos en nuestra casa, si estamos solamente yendo a la asamblea, a la iglesia, a la congregación, eso es todo lo que hacemos: leemos la Biblia, pero no estamos haciendo nada de ahí en adelante, estamos igual que los fariseos. Eso no nos va a salvar, eso no nos va a llevar a nada. Vamos a ver en el libro de los Romanos, en el capítulo 5 y en el verso 5, lo que la palabra de Dios dice ahí. Y dice ahí, Romanos 5, verso 5, y dice ahí, si están ahí, dice ahí en el capítulo 5, verso 5, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos vamos a detener aquí, vamos a ver una cosa importante. Vamos a tener amor por nuestro prójimo solamente si el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Si el Espíritu de Dios no ha sido derramado en nuestro corazón, no tenemos amor por nuestro prójimo y nunca lo vamos a tener. No somos movidos ni conmovidos a misericordia y a compasión porque no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y todo lo que hay solamente es una religión. La Biblia dice aquí: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Yahweh ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solamente por el amor que Dios nos ha dado, nosotros nos movemos a misericordia, pero ese amor viene por el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, si la congregación está llena y hay mucha gente y muchos miembros, pero si no tienen amor por el prójimo, el Espíritu Santo no ha sido derramado. Y hay un problema. Vamos a ver en Primera de Juan. Primera de Juan,
capítulo 4, verso 7. Lo que la Biblia dice ahí. Y dice ahí en esta parte. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Y dice ahí. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Yahweh y conoce a Yahweh. El que no ama no ha conocido a Yahweh, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Yahweh para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Yahweh. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y fíjense, estas palabras del apóstol Juan son profundas. Y dice aquí, esto debe de quedar grabado en nuestro corazón. Y dice aquí, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Yahweh. Todo aquel que ama es nacido de Yahweh y conoce a Yahweh. Esa es la pregunta y este es lo más tremendo que esa pregunta nos la vamos a hacer a nosotros mismos. ¿Ah? Dice aquí, verso 8. Dice, el que no ama no ha conocido. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjense, estas palabras son profundas. Estas palabras deben de quedar grabadas en nuestro corazón. Vamos a responder a ese amor. Pero yo les dije, si el Espíritu de Dios no ha sido derramado en nuestros corazones, no vamos a poder amar. Necesitamos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios en nuestro corazón para poder amar. Vamos a ir al verso 13, más adelante. Vamos a ver ahí lo que dice. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Y vamos a detenernos aquí, en este verso 16. Y vamos a ver aquí, ¿permanecemos en Dios o no permanecemos en Dios? Y dice aquí en este verso 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Verso 17 dice, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Verso 20. Dice en el verso 20, si alguno dice,
yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Yahweh, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Vamos a ir hasta el libro de Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 14 y en el verso 21, lo que la palabra de Dios dice ahí. Evangelio de Juan, el capítulo 14 y en el verso 21. Y si ya están ahí, me dicen un amén. Dice en el verso 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense. Vamos a ir al libro de Gálatas y vamos a estar viendo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, lo que la palabra de Dios nos enseña ahí, en el libro de Gálatas, sobre el fruto del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y con eso vamos a terminar esta enseñanza y vamos a ver en el verso 22 del capítulo 5 lo que la palabra de Dios dice ahí. Con esto vamos a terminar esta enseñanza y yo les voy a decir que mientras en esta semana estuve meditando y le estuve pidiendo a Dios que me guiara y que me enseñara su palabra, para que la palabra de Dios fuera expuesta y se hiciera este video y llegara a los oídos de mucha gente, que el Espíritu Santo que ha sido derramado en todos los creyentes en el Mesías, este es el fruto, este es el gozo y esta es la paz y esta es la paciencia, esta es la fe, esta es la mansedumbre que el Espíritu de Dios da. En el verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, dice paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea Elohim, bendito sea el Espíritu Santo. En este verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Primeramente, como vimos en el libro de los Corintios, y dice el apóstol Pablo, el mayor de los dones, el más grande, es el amor. Así que si hablamos lenguas, delante de Dios no importa si no tenemos amor. Si entendemos las ciencias, pero si no tenemos amor, entonces eso no importa delante de Dios. Si regalamos todos los millones que tenemos de dinero para los pobres y damos nuestro cuerpo para ser quemado, pero si no tenemos amor, el apóstol Pablo dice, no sirve delante de Dios. Fíjense. Y si dice el apóstol Pablo, si tenemos tanta fe que podemos echar una montaña a otro lugar, pero si no tenemos amor, si no tenemos amor, ¿de qué sirve esa fe? Fíjense. Entonces me puse a ver, aquí en esta parte dice, mas el fruto del Espíritu es amor. El primer fruto de un creyente en el Mesías, un creyente que dice que se ha arrepentido y ha nacido otra vez en Dios, es el amor hacia los demás, es el amor al prójimo. Es el amor al prójimo. Eso es lo que vimos exactamente en esa ilustración que el Mesías da, que descendió un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y lo dejaron medio muerto ahí, pero descendieron unos religiosos y lo vieron tirado y no hicieron nada por él. Y yo les estoy diciendo también, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo lo mismo?
estamos siguiendo por el camino y estamos viendo a una persona tirada y estamos pasando también, o sea, no me importa, se lo merece y qué bueno que le pasó, ¿eso estamos haciendo? Si estamos haciendo eso, entonces simplemente estamos en una religión, no tenemos el amor de Dios. Y yo les digo que sin el amor de Dios no vamos a ir al reino de Dios. El amor de Dios, dice, mas el fruto del Espíritu Santo es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia. Fíjense, la Biblia dice que el amor es sufrido. Fíjense, si una persona está sufriendo tanto por lo que le está pasando, yo le digo que lo único que Dios está haciendo es limpiando su corazón y Dios quiere crear amor. En algunos temas que he compartido he dicho, no existe nada perfecto, no existe la perfección. La perfección va a existir hasta que el Mesías regrese y nos lleve a su reino. En este mundo lo que hay es dolor y sufrimiento. Pero los apóstoles, cuando fueron ellos golpeados por primera vez por causa del Mesías y de hablar la palabra de Dios, ellos se sintieron alegres. Ellos se sintieron contentos porque estaban sufriendo por el Mesías. Entonces yo les digo que si sufrimos por el Mesías, lo que estamos sufriendo, hay que darle gracias a Dios y decirle, qué bueno que me está pasando todo esto. Porque tal vez tú quieres hablarme, abrir mis ojos, pero yo no te estoy escuchando. La Biblia dice que el amor todo lo puede. El amor es sufrido. Si vamos a pensar en nosotros, si vamos a pensar solamente en mí, se trata de mí, entonces sí, vamos a caer y vamos a fracasar. Pero la Biblia en esta parte dice que el amor, el fruto del amor, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En esta noche, en este día, en este Shabbat, que hemos estudiado la palabra de Dios, yo espero que todos hayan sido bendecidos con la palabra de Dios y que Dios nos ayude a reflexionar, a profundizar nuestra vida y a hacernos cuestiones, preguntas, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y que el Espíritu de Dios nos bendiga, nos ayude a entender y a renunciar al pecado, a la maldad, y que realmente amemos su palabra y que pasemos más tiempo con Dios y con el Espíritu Santo, y que le demos gracias a Dios por el amor que nos tiene, porque yo creo que solamente por el amor de Dios todos los días nos levantamos. Porque si fuera por el juicio de Dios, cada uno de nosotros debería de estar muerto, porque le hemos fallado a Dios, hemos quebrado los mandamientos y todos los días seguimos violando los mandamientos y transgrediendo los mandamientos de Dios, y lo único que merecemos es muerte. Porque yo les digo que no hay una persona que guarde los mandamientos. Es por eso que el apóstol Pablo dice que si alguien se circuncida está obligado a guardar toda la ley y ha caído del Mesías. Si una persona se circuncida, está obligada a guardar toda la ley. Y yo les digo que nadie puede guardar la ley. Solamente nos vamos a salvar por lo que ha hecho nuestro Salvador, el Hijo de Dios, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, por eso nos vamos a salvar. Pero Él dice que debemos de amar su palabra, y la manifestación es amar a nuestro prójimo. Que Dios los bendiga. Amén.